¿Qué tal? Un saludo, culés. Ya queda menos para el clásico, muy poquito, ¿eh? Este domingo ya tenemos ese clásico y bueno, ya vamos viendo pequeñas novedades. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Hola, culés, hola Dani. Pues queda cada vez menos para ese clásico que puede decir la Liga, sobre todo yo creo que con una victoria del Barça. Es verdad que en caso de derrota pues se igualarían un poco las cosas. Hay que pensar que además el gol average en caso de victoria del Madrid lo tendría asegurado porque recuerdo que ganó en el Bernabéu y por lo tanto se llevaría el gol average. Eso, bueno, en caso de empate significa que el Madrid se llevaría la Liga, pero como no va a pasar, como tú dices, el caso es que está llegando ese clásico y yo creo que con muy buenas noticias para el Barça, porque hemos vuelto a entrenar a Pedri. Además, el Barça se está asegurando de sacárnoslo en redes sociales, de verlo en plena forma. Incluso se dice que puede jugar de titular. Yo no sé si apuraría tanto, porque aún queda temporada. Luego Pedri supongo que irá con la selección. Con lo cual, yo creo que estaría bien reservar un poco, no forzar esa vuelta de Pedri, porque recuerdo que es una lesión muscular. Te voy a poner una adivinanza, ¿eh? Ayer por la noche uno estaba así. ¿Quién? Xavi Hernández. Estoy absolutamente seguro que se vio todo el partido del Madrid. Por Seguro. cierto, eh, para mí sigue estando mal el Madrid. O sea, sí que es cierto que tuvo oportunidades, pero es que no se le ve una frescura, no se le ve. Bueno, yo es que estaba escuchando los de la tele, iban diciendo que, oh, qué gran poderío físico, y pensaba, digo, perdón, o sea, tampoco tanto. Y es más, están fallando mucho. Están demasiado centrados en Vinicius y yo creo que está siendo un error para el Real Madrid. Y si ese es el planteamiento que va a hacer Ancelotti ante el Barça, yo creo que metiéndole allí a Koundé y Araujo, me lo secan totalmente, porque es que se fían demasiado del juego de Vinicius. De hecho, el gol llega por Vinicius, por un remate que falla, pero es que están muy fallones. O sea, no se les ve esa frescura, esa viveza que tienen en otras épocas. Sí, yo creo que el que no está tan fino, el que no está tan en forma, es Benzema arriba y por lo tanto es lo que nota mucho el equipo. Y al final, los planteamientos que hacen Champions, pues sí, como tú dices, depende mucho de la exposibilidad de Vinicius, porque en la otra banda normalmente juega Fede Valverde, que es un jugador que llamaría en Inglaterra de box to box, de muy Bueno, físico, de subir, de mucha potencia, pero que necesita espacios. En espacios Valverde no genera mucho peligro y bueno, veremos qué planteamiento hace Ancelotti, porque siempre hay esta duda. En los partidos grandes se suele apostar mucho por Valverde en la banda derecha, pero es verdad que ellos al Camp Nou tienen que venir a ganar y por lo tanto veremos si se atreve a poner tres puntas de verdad con Rodrigo o incluso Asensio, lo cual sí que son jugadores un poco más de ataque, un poco más imaginativos, un poco más complicados de descifrar en ataque sobre todo. Por lo tanto, bueno, es la primera gran decisión de Ancelotti y como tú dices, veremos cómo lo contrarresta Xavi, que yo creo que sí, obviamente ayer debió ver el partido, debió apuntar todos los pros y contras del Madrid, aunque creo que se conocen muy bien. Xavi ya ha jugado seis clásicos como entrenador contra el Real Madrid. Es cierto que será el primero en el Camp Nou, por lo tanto es un poco diferente. Pero bueno, como tú dices, a ver qué novedades vemos. Yo creo que Xavi de planteamiento los últimos clásicos le ha ido bien y por lo tanto yo creo que repetirá bastante un planteamiento parecido con esos cuatro medios. Veremos si es Pedri o si es Kessie y con la defensa de siempre, con la excepción de que juega Araujo en el lateral derecho y Koundé en el centro, como así juegan normalmente en los clásicos contra el Madrid. Y es que tú dices, los equipos no acaban de jugar muy bien, ni tanto ni Barça ni Madrid, pero bueno, llegarán bien al clásico en cuanto a bajas. El Barça solo tendrá la de Ousmane Dembélé, prácticamente, bueno, descartado ya para el clásico, y el Madrid también descartado David Alaba. Por lo tanto, una baja por equipo. Ahí también llegan igualados. Yo creo que será un partido muy igualado y veremos qué acaba pasando en el Camp Nou este domingo. piensa que el Barça en el último clásico, que es el de la Copa del Rey, tenía tres bajas importantes. O sea que. Y ahora al menos recupera a dos, que son Gavi y Pedri de aquel partido.
y el que se quedó fuera fue Dembélé igualmente, pero como mínimo recuperas dos, que yo creo que Y son... Lewandowski. Y Lewandowski, cierto, y Lewandowski. O sea, es que eran tres importantes a más. Y fíjate que acaba ganando 1-0. Eh, yo sabes la ventaja que le veo al Barça de este año, y ya lo hemos visto, creo que fue, si no recuerdo mal, en el partido de la Real Sociedad y el otro día también, que cuando pierden un balón, bajan en bloque. Y eso para mí es muy importante contra el Real Madrid, porque el Real Madrid es un equipo que si están bien Vinicius y Benzema y también Rodrigo, te pillan al contraataque y te la lían. Y te la lían. En cambio, si el Barça consigue que este bloque, bueno, lo que hablamos, que se puso de moda cuando llegó Xavi, bloque alto, bloque bajo, tal y cual. Si consiguen bajar y frenar a estos dos, yo creo el partido mínimo empate o victoria para el Barça. Creo, ¿eh? No veo al Madrid con esa potencia para decir vamos a jugarle al Barça, por ejemplo, ni a dominar el balón, porque no lo va a coger, y va a esperar a los contraataques. Y a los contragolpes el Madrid te puede hacer peligro, pero yo creo que el Barça está muy bien. Y más Ter Stegen, que está impresionante. Sí, yo creo que el Barça, a ver, el planteamiento cambia mucho si juega Pedri o no, o en los minutos que Mm, pueda jugar Pedri, porque cuando juegue Pedri seguro que el Barça da un paso adelante, que quiere tener seguro. el balón, que quiere conservarlo. Sin Pedri, sigo viendo un Barça que puede ser un punto más conservador, un punto de buscar pausa, de buscar, como tú dices, que el Madrid no le coja las transiciones. Lo vimos en la Copa, es verdad que no es ideal, ya lo dijo Xavi, que el Ah, planteamiento de ese partido no fue quedar como quedó el equipo, sino que al final lo llevó el partido, lo llevó el Madrid, con lo cual eso yo creo que Xavi lo querrá rectificar, sí que controlar el partido, pero obviamente un poco más arriba, teniendo más el balón, teniendo más un poco el control del partido a través de la posesión de balón, a través de ataques también, que así asustas a la defensa, que yo creo que hay algún punto débil del Madrid en la defensa este año, no está siendo muy sólida. Creo que la baja de Álava pues la notan bastante y por lo tanto, pues esas son también circunstancias que el Barça tiene que aprovechar, tiene que atacar, tiene que buscar estas debilidades del Madrid y como tú dices, estar muy atentos a las transiciones. Por lo tanto, también creo que el Barça no buscará un partido de mucha locura, de ir muy arriba, de que se vuelva rápido el partido, de que sea de transiciones. no, Creo que el Barça lo intentará calmar, que pasen pocas cosas y ir poco a poco así generando y construyendo el control del partido y a través sabiendo que arriba alguna ocasión tendrá con Lewandowski, con Rafinha y luego incluso, ojo, también muy importante los balones parados. El Barça este año genera peligro, ha marcado goles. En los últimos clásicos el Barça le ha marcado goles de córner al Madrid y bueno, el Madrid también tiene su peligro, por lo tanto, tanto en defensa como en ataque, son partidos que yo preveo muy cerrados, muy igualados, que pueden decidir estas jugadas a balón parado. yo te digo que el Barça va a ir con el balón. No creo que pase lo del partido de ida de la Copa del Rey por una razón sencilla, es que no estaban ni Gavi ni Pedri. Entonces, si estos dos jugadores ya no están, la presión que ejerce Gavi en medio del campo es brutal. Es brutal. Entonces, yo creo que ahí el Barça como que le faltaban piezas y se fue reculando para atrás. El Madrid se quiso aprovechar de la situación porque vio que el Barça, el centro del campo, no tenía el equipo completo. Yo creo que fue por ahí. Aparte de otra cosa, que Lewandowski, que ya lo comentamos en otro vídeo, te aguanta la defensa y Ferran no consiguió guardar ese balón que le da un poco de aire al Barça para poder subir arriba. Ese balón que a veces agarra Lewandowski de espalda, ese no estaba tampoco. Entonces, si no estaba ese y no estaba la recuperación de Gavi, por eso el Barça acabó haciendo ese planteamiento, que yo creo que fue a la defensiva, marco un gol y las veo venir. Sí, es algo muy importante porque es lo que tú dices, a veces estás presionado, tienes que sacar un balón largo. Sabemos, por ejemplo, que Ter Stegen saca balones largos, pero muchas veces con intención de Claro, buscar el delantero, de buscar el extremo y teniendo a Lewandowski esos balones muchas veces los baja, saca una falta, permite que el falta. equipo salga y entonces el equipo a partir de ahí ya sale, se puede volver a juntar a través del balón y bueno, ganas metros, ganas distancia, también calmas el ataque del rival y como tú dices, yo creo que no será para nada ese clásico de Copa. Esperemos que sí se repita la gran defensa, la gran solidez
que tuvo el Barça. Y por último ya, creo que la ventaja del Barça es que lamentablemente no tiene eliminatoria europea, por lo tanto tiene toda la semana para preparar el clásico y el Madrid hasta ayer estuvo pensando en el Liverpool, partido al final duro, intenso, partido de Champions, es verdad que los últimos 10 minutos quizá ya bajó, pero sí que tiene ese desgaste de un partido entre semana, que por lo tanto el Barça también tiene que aprovechar y tiene que tomar ventaja, sobre todo llevaba jugadores que arrastrando muchos minutos, pues ya lleva 2 semanas el Barça en las que solo juega el fin de semana, por lo tanto también tienen descanso, tienen más frescura, pues por ejemplo jugadores como Frenkie de Jong que lo han jugado casi todo. Y ojo, un dato de ayer, y me pareció extrañísimo, porque tienes el gol de Benzema casi casi es al final, ¿no? Pero va 0-0, tienes 3 goles de renta, y haces los cambios en el minuto 81 teniendo el clásico el fin de semana. Pero es que además, juega con los 14 siempre, con los mismos 14, con los 13-14. Ese equipo está muerto físicamente, creo, ¿eh? Porque Eh, es que ayer los aguanta hasta el minuto 81. O sea, el primer cambio lo hace en el minuto 81, Ancelotti. Tienes un clásico, estás ganando con 3 goles de diferencia. No lo entendí. Realmente no lo entendí. Y más necesitas un poco de descanso. Por ejemplo, tipos como Vinicius. Vinicius lo ha jugado todo. Ha jugado todos los minutos. No ha tenido. Pero es que además ni lo cambia. O sea, siempre lo mantiene hasta los 90 minutos. No sé hasta cuándo aguantará este chico. O sea, es joven, pero pasa factura a final de temporada, ¿eh? Sí, es verdad que justo después del Mundial sí que fue rotando a jugadores como Modric o como Kroos. De hecho, Modric le leí una entrevista muy interesante en la que él mismo reconocía de que se había precipitado su vuelta del Mundial y que le hubiese venido bien tomarse algo de vacaciones y volver un poco más tarde, pero que bueno, quiso volver porque el equipo ya jugaba y volvió rápido, por lo tanto también una entrevista muy interesante. Yo creo que bueno, le engrandece decir creo que es verdad. Y bueno, lo tuvo que hacer por obligación, yo creo, Ancelotti, más que por gusto. El año pasado se le veía muy justo al Madrid, pero acabó llegando bien a final de temporada, por lo tanto, es la manera que tiene Ancelotti de gestionar sus jugadores. Como tú dices, juega con 14, 15 máximo jugadores, saliendo Rodrigo, Asensio, Tchouaméni, Camavinga en el centro del campo, es lo poco que varía, quitando pues a Modric o a Kroos, depende del partido, en los últimos minutos ya, porque sí que quizá no llegan a los 90, pero bueno, es la gestión de Ancelotti, el año pasado les fue bien y también pues encuentro normal que no cambie mucho. Bueno, Nacho, pues no sé si tenemos alguna cosita más. Vamos a dejar algo para mañana y pasado. Bueno, si no, si lo explicamos todo hoy ya, no tenemos nada que explicar. Porque muchas noticias del Barça no hay. Ay, por cierto, al final, ayer no lo dijimos, porque no sabías el precio exacto. 1.999 € la camiseta de Motomami. La firmada, ¿eh? O sea, 1.999 €. Unos 2.050, $2.060. O sea, una burrada. Vamos. Yo creo que para coleccionistas. Yo creo que alguien lo ha comprado para después revenderlo por más precio. Eso también puede ser, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Diga, compro por 2.000 y después la vendo por 3.500 a algún tonto que me la compre. Porque claro, si ya no hay más edición, ya está, ya no hay más camisetas. Pero tela, ¿eh? Tiene tela. No sé cuántas han vendido, eso sí. Ya nos enteraremos. Es una edición limitada, no sé exactamente cuántas, pero bueno, están totalmente agotadas, por lo tanto, éxito desde luego han tenido. Bueno, culés, nos vemos mañana. Un Hasta saludo, luego. Guillermo.